Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tamara Becerra y el día de hoy mis compañeros y yo vamos a hablar sobre los desechos tecnológicos. A continuación, yo voy a hablar sobre los materiales en un CPU. Primero, un CPU está compuesto por diferentes materiales que permiten que la computadora funcione correctamente. En pantalla podemos ver algunos componentes y uno de ellos es el silicio, el cobre, aluminio, los plásticos, el oro y el plomo. En el silicio este prácticamente es un material principal y este ayuda al procesamiento de datos. El cobre este sirve para las conexiones eléctricas y la disipación del calor. El aluminio este ayuda a enfriar el CPU. Los plásticos y resina estos forman parte de la estructura del circuito. El oro y la plata estos mejoran la conductividad eléctrica y por último tenemos el plomo y estaño que se usan en soldadura pero pueden ser tóxicos. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el reciclaje del e-wet. Ya, aquí tenemos, nos dice que la basura electrónica son los aparatos tecnológicos que ya no sirven o ya no se usan. Podemos ver en la imagen que nos dice que en el 2022 se generaron 62 millones de toneladas de basura electrónica y luego solo hubo el 22.3% que fue reciclaje, hubo un reciclaje correcto y el 77.7% no tuvo un manejo adecuado. Y para el 2030 se proyectaron 82 millones de toneladas. ¿Y por qué pasó esto? Porque hubo falta de infraestructura, hubieron leyes insuficientes, poca conciencia de las personas y un alto costo del reciclaje. También hubo exportación ilegal de residuos. Ahora voy a hablar sobre los países que generan más basura electrónica. ¿Dónde se produce más basura electrónica? En algunos países se generan basura electrónica debido al autoconsumo de tecnología. Como podemos ver en imagen que China es uno de los países que más basura electrónica produce. También destaca la Unión Europea y Estados Unidos. Otros países como Noruega y Suiza que tuvieron muchos kilos por personal al año. También podemos ver África que tuvo una generación de menor costo. Y por último tenemos el aumento del uso de dispositivos que hicieron crecer este problema. Ahora sobre la contaminación del agua por basura electrónica. Ya, nos dice que la basura electrónica libera sustancias tóxicas que contaminan el agua y afectan la salud. Una de ellas es el plomo, el mercurio, el cadmio, el cromo y el arsénico. El plomo daña el sistema nervioso y los riñones. El mercurio contamina el agua y se acumula en los animales. El cadmio puede causar cáncer y daño renal. Y el cromo, que afecta al ADN y es cancerino. También tenemos el arsénico, que puede provocar cáncer de piel y pulmón. Y por último tenemos el PCB, que permanece mucho en tiempo contaminado en el ambiente. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Coronado Sánchez Jacob y yo le hablaré sobre el mayor vertedero. Siguiente diapositiva. El mayor vertedero de e-waste del mundo. Bueno, en uno de los casos más impactantes cuando hablamos de basura electrónica es el vertedero de Aboglosia, ubicado en Accra, en la capital de Ghana. Este lugar es considerado como uno de los más grandes
y contaminados del mundo en cuanto a los desechos electrónicos. A este sitio llegan toneladas de aparatos electrónicos, desechos provenientes principalmente de países desarrolladores como Estados Unidos, Europa y algunas regiones de Asia. Muchas veces estos residuos son enviados de forma ilegal, disfrazados como si fueran donaciones o equipos de segunda mano, cuando en realidad ya no tienen utilidad. En este vertedero trabajan miles de personas, entre ellas jóvenes, niños, que buscan materiales dentro de los dispositivos electrónicos como cobre o aluminio para extraer estos materiales y utilizarlos eh, para métodos un poco peligrosos como quemar cables o desarmar equipos sin ningún tipo de protección. Esto los expone constantemente a sustancias tóxicas y como resultado muchas de estas personas presentan niveles elevados de plomo en la sangre, lo cual puede causar grandes problemas de salud como daño en el sistema nervioso, enfermedades respiratorias o incluso el cáncer. Además, en el impacto ambiental es enorme. El suelo, el agua, el aire y la zona donde está contaminada con metales pesados están afectando a quienes trabajan ahí como a las comunidades cercanas. Este caso refleja claramente cómo la mala gestión de la basura electrónica puede generar consecuencias graves, especialmente en países con menos recursos. Siguiente diapositiva. Mayor productor de desechos electrónicos. A nivel mundial, los países que más generan basura electrónica son aquellos con mayor desarrollo tecnológico y consumo. El principal productor es China, que genera entre 12 y 15 millones de toneladas al año. Esto se debe ya que a su gran población y alto uso de dispositivos electrónicos. El segundo es Estados Unidos, con aproximadamente 6 a 7 millones de toneladas anuales, seguidos por India, que produce entre 3 y 4 millones de toneladas. Sin embargo, no son la más importante de analizar la cantidad total, sino también cuánto genera cada persona. En este aspecto, países como Noruega, Suiza o Islandia tienen los niveles más altos por habitante. Esto ocurre ya que en estos países las personas suelen cambiar sus dispositivos con mayor frecuencia, debido a los avances tecnológicos constantes y una mayor capacidad económica. Podría decir que estos países son más desarrollados, pero consumen más tecnología, sino que también generan mayor cantidad de desechos electrónicos, lo que contribuye significativamente al problema global del e-waste. Siguiente diapositiva. Tenemos el destino de la chatarra. Siguiente diapositiva. El destino de la chatarra electrónica sin reciclar. Cuando hablamos de basura electrónica que no se recicla correctamente, pueden terminar en diferentes lugares que representan un gran riesgo ambiental. Uno de los más comunes son los vertederos, donde ya hemos hablado que estos residuos se mezclan con la basura común y con el tiempo los materiales tóxicos como el plomo, el mercurio y el cadmio se filtran al suelo y contaminan el agua subterránea. Otro destino importante es la exportación ilegal. Muchos países envían estos residuos a naciones desarrolladas que sean bajas con la excusa que son equipos reutilizables o naciones. Sin embargo, una gran parte de estos dispositivos ya no funcionan, por lo que terminan convirtiéndose en basura en esos lugares. También existe el reciclaje informal, donde personas manipulan estos residuos sin protección. En muchos de estos casos se queman los cables para recuperar metales o productos químicos peligrosos, lo que genera la contaminación en el ambiente y gravemente a la salud. Además, algunos de estos residuos son incinerados sin control, liberando gases tóxicos o simplemente se almacenan en hogares y empresas sin saber desecharlos correctamente. Todo esto muestra un gran problema del e-waste que no solo implica la cantidad que se produce, sino en la forma inadecuada que se gestiona. Siguiente diapositiva. Tenemos la empresa y el e-waste. Las empresas que juegan el papel fundamental en el problema de la basura electrónica ya pueden contribuir tanto con una solución a su agravamiento. Por otro lado, las empresas responsables que implementan programas de recolección de equipos usados, permitiendo así que los usuarios puedan devolver sus dispositivos antiguos para que sean reciclados correctamente.
También promueven el reacondicionamiento de equipos, lo que ayuda a prolongar la vida útil y diseñan productos pensando en la facilidad de su reciclaje. Por otro lado, tenemos que algunas empresas actúan de manera irresponsable. Entre esas prácticas se encuentran la explotación ilegal de residuos electrónicos, los desechos juntos con basura común o la extracción de gestores no certificados para reducir los gastos. En algunos casos incluso recurren a la incineración sin control, lo cual genera una gran contaminación ambiental. Actualmente se promueve el concepto de responsabilidad extendida del producto, que establece que las empresas deben hacerse cargo de todo el ciclo de vida de sus productos, incluyendo así su correcta disposición final, y esto es clave para reducir así el ambiente del e-waste. Siguiente diapositiva. Países receptores. Eh, Países receptores de la basura electrónica. Finalmente, en los países receptores de esta basura electrónica suelen ser aquellos con menos recursos económicos y regulaciones ambientales más débiles. Entre los principales se encuentra Ghana, Nigeria, India, Pakistán y Bangladesh. Estos llegan a grandes cantidades de residuos electrónicos provenientes de naciones más desarrolladas. El problema es que algunos de estos dispositivos llegan en mal estado o completamente inútiles, por lo que pueden no llegar a ser residuos que puedan utilizar y terminan convirtiéndose en basura. Esto genera una gran contaminación ambiental y permite también los problemas sociales, ya que muchas personas trabajan en condiciones peligrosas tratando de recuperar materiales valiosos de estos residuos. En esta situación se evidencia la gran desigualdad a nivel mundial, ya que algunos países que generan menos basura electrónica son los que terminan recibiéndola y sufriendo sus consecuencias. Esto se lo conoce como una injusticia ambiental, donde el impacto negativo se traslada a uno de los países para dar solución desde su origen. A continuación, mi siguiente compañero. Hola profesor, soy Bastián Miranda Alexis y ahora vamos a hablar sobre el tiempo de degradación o cuánto tiempo tarda en descomponerse estos desechos electrónicos. Bueno, aquí, los desechos electrónicos están compuestos por su gran mayoría por materiales sintéticos y metales que no se descomponen de manera natural o tardan muchos años en descomponerlos, en la cual, como podemos ver aquí en esta pequeña gráfica, los cables de data y cargadores en descomponencia de manera natural están compuestos de 5 a 20 años, ya que ellos están compuestos por PVC y cobre, o sea, plásticos, en los cuales los plásticos duran entre 500 a 1000 años en una descomposición al ambiente. En cambio, los circuitos, así como las placas y los circuitos integrados, tienen sulfatos y vidrios especializados y que tardan esos componentes tardan más de 1000 años en dañarse, digamos así, ya que está compuesto por resinas especiales. La trata de circuitos o impresoras está estimado que de 50 a 100 años para una degradación de manera natural. La pantalla, que está compuesta por cristales, plásticos y metales, se estimula de 100 a 500 años para que descompongan de manera natural. La batería de litio es un poco más pesada, son más de 500 años, ya que esto está conformado por cobalto y manganeso que persisten indefinidamente en el suelo. Es decir, aunque se descomponga de manera natural, siempre va a haber esas pequeñas partículas que van a estar en el suelo, es conocida la contaminación del suelo. Tenemos la carcasa plástica del CPU que pueden durar también de 500 a 100 500 años porque realmente está compuesto por plásticos y los plásticos son difíciles de descomponerse. Tenemos los microprocesadores que están compuestos por silicio y oro, metales pesados y especiales en la cuales se estimula más de 2000 años en una descomposición natural. En la cual estos materiales que están compuestos por materiales especiales como plomo, mercurio y cadmio permanecen mucho más indefinidos en el suelo y en los acuíferos, en la cual es un gran problema al momento de la contaminación ambiental, ya que esta es difícil de mantener. Asimismo, tenemos como los condicionadores cerámicos desconocidos, pueden durar entre más de 1000 años en descomponerse, ya que mayormente estas placas o los desechos electrónicos están compuestos por materiales preciosos, en la cual algunos de ellos son
Son difíciles de que se descompongan de manera natural, pues existe reciclaje para darle una segunda vida a estos desechos electrónicos para que no tengan una contaminación o no generen una contaminación en el mundo. Ahora, ¿cómo podemos reducir la chatarra electrónica? Hay tres aspectos importantes, está el individual, el empresa y el gobernante. De la manera individual tenemos extender la vida útil del dispositivo, o sea, no cambiar de teléfono, computadoras o tablet y darle un cierto cuidado a estos dispositivos. También tenemos que reparar antes de desechar. Si tenemos la posibilidad de reparar en nuestro teléfono cualquier tipo de dispositivo, lo podemos hacer antes de botarlo. También podemos hacer una compra de segunda mano. Antes de comprar algo de primera mano, de nuevo, podemos hacer una compra de segunda mano para darle una reutilización a ese dispositivo, donar equipos funcionales y a una actualización del software. En empresas se hace algo más diferente. Las empresas tienen un diseño sostenible, ecodiseño, la cual fabrican productos más duraderos, más modulares, fáciles de reparar y con materiales menos tóxicos, en la cual esto conlleva un buen manejo de negocios circulares, una buena tecnología y una buena responsabilidad extendida que conocida como el RAP, en la cual para pasar estos modelos pueden vender y olvidar, en la cual estas empresas tratan de no simplemente olvidar, sino como recuperar el equipo al final de su última gota de vida, o sea, sacar el jugo de cada vida. Y el gobierno, pues tenemos técnicamente la agilización métrica en la cual es cumplir directamente con las normas del ambiente y con ciertas normas específicas. Tenemos los incentivos fiscales al reciclaje, en la cual para empresas que adopten prácticas de reciclaje y diseño sostenible, la educación ambiental, campaña de sensibilización ciudadana para la corrección y uso correcto de la gestión de los desechos tecnológicos y una inversión infraestructurada en la cual crear puntos limpios, centros de reciclaje, certificaciones y una planta de tratamiento para tener un buen uso del reciclaje. Ahora vamos a hablar un poco sobre China y es el mayor sector a la mayor granularidad. ¿Qué hace China con la basura electrónica, en pocas palabras? Bueno, China ocupa una posición paradójica de manera global. Es simultáneamente el mayor generador y el mayor importador histórico en los últimos años. Es uno de los países que ha adoptado medidas más, tanto como buenas y malas dentro de los socios tecnológicos, en la cual su situación en 2017, hablemos un poco. Durante esta década, los ciudadanos chinos como Jin, Taiyang, Longhang fueron los principales centros mundialistas de procesamiento informacional de desechos tecnológicos. Los trabajadores, muchos de ellos migraban rurales, en la cual quemaban cables y ese humo llegaba al cielo, en la cual esto hacían daño al ambiente, daño a la capa de ozono, en la cual había muchas consecuencias sobre la salud y sobre todo la salud en los locales. En la cual trajo mucho problema para la salud y entonces tuvieron que usar esa mascarilla por la contaminación que hubo en ese tiempo, por los metales pesados que se hubo en ese momento, en la cual ellos tuvieron medidas para no tener una contaminación tan fuerte porque es uno de los países más importantes del mundo y obviamente van a generar bastante desecho electrónico, en la cual en el año 2017-2018 implementaron políticas nacional de esto del ambiente que prohibió la importación más de 14 categorías sólidas y 32 categorías de residuos sólidos, incluyendo muchos tipos de desechos tecnológicos. Se han creado parques industriales de reciclaje de formas con tecnología avanzada, especialmente en la zona más contaminada de China, como Guangdong, Xinjiang, donde se procesan equipos con menores impactos ambientales, la cual China ha promulgado la regulación más estricta sobre el desecho tecnológico doméstico, exigiendo a los ciudadanos y fabricantes tener una buena responsabilidad dentro de su producto. También ha hecho una inversión masiva en las tecnologías para tener un reciclaje hidrometalúrgico para la reparación de materiales valiosos de manera mucho más limpia sin tener ningún tipo de contaminación. Pero sin embargo, el procesamiento informal no ha desaparecido completamente de China, en la cual esto ha tenido un gran problema y algunos desechos tecnológicos se la mandan a otros países pobres, como en este caso África. Ahora tenemos los países que generan menos generación electrónica, como podemos ver aquí en la tabla. Tenemos Ecuador, que rara vez genera desechos tecnológicos aquí.
en la cual genera 0,6 kilogramos por habitante por año. Tenemos Bolivia, que genera 0,4 habitantes por año. Tenemos Camboya, Congo, Chad y otras. En la cual estos países que generan menos desechos tecnológicos son paradójicamente los que más reciben y sufren estas consecuencias de los países grandes que botan todos sus desechos a los países que son pocos, la cual generan poco, pero pagan los costos ambientales de los países ricos. O sea, ellos no hacen nada, pero son los que más sufren en este caso por digámoslo así. Y bueno, ¿qué no hacer con los desechos tecnológicos? Primeramente, cuando se te daña un dispositivo, no debemos tirar a la basura, que actualmente hacemos eso, la cual eso hace una contaminación de relleno sanitario y acuíferos con los metales pesados. No quemar en el aire, cuando vamos a hacer la quema de un cable que para sacarle el cobre, esto libera dióxido y furano y mercurio cancerígenos para el pulmón, como me compañía, y el hígado, y etcétera. Es una contaminación tanto ambiental y le afecta a nuestra salud. Botar las cosas en las cantarillas, botar batería y otras cosas, hace una gran contaminación y simultánea hidráulica. También quitar piezas sin protección de los desechos tecnológicos también es algo muy grave porque también esto tiene sustancias muy tóxicas como el plomo, el cadmio, el cromo y el bromo, en las cuales esto afecta muy gravemente a nuestra salud. O enterrar en el suelo. Cuando se daña este tipo de dispositivo, no debemos enterrar, ¿cómo se puede decir? De botar nuestros desechos tecnológicos al piso porque liberan metales pesados hacia la tierra y eso afecta bastante el planeta Tierra. También tenemos la exportación ilegal, que mayormente es lo que hacemos, entonces no hay nada que decir. Y ignorar todos los protocolos de recuperación para esto, en la cual la mayoría son gratuitos y obligatorios en muchos países, pero técnicamente aquí no se hace digámoslo así, por saber. Sin más que decir, mi siguiente compañero va a hablar sobre la gestión de RA. Bueno, mi nombre es Andreina Crespo Casierra. En este preciso momento voy a hablar la gestión RAE, o sea, gestión integral de los RAE buscando el reciclaje. Esto viene siendo dado por 5 puntos importantes, de los cuales está la prevención, reutilización, reciclaje de material, valorización y eliminación segura. La prevención obviamente se basa en reducir en origen, diseño más duradero y reparable. En la cuestión de la reutilización, pues no hay mucho que explicar, es donar, vender o recondicionar equipos funcionales. El reciclaje de material es recuperar esos metales y plásticos mediante procesos certificados que en ese caso serían mediante las normas ambientales dadas en cada país. La valorización pues es recuperación energética con control de emisiones y la eliminación segura de disposición final controlada como último recurso. Eso sí, basándonos en el marco legal, la directiva RAE 2012-2019 y la Unión Europea como tal. También están los ROD, o sea, ROHS, y el Convenio de Brasilia, y en el Ecuador está el Acuerdo Ministerial número 190. En el siguiente tema está el Consejo de Reciclaje, o sea, ¿qué podemos hacer en este caso de reciclaje? Pues este viene siendo dado gran parte por varios puntos, varios tips, como por ejemplo está el Infórmate, que localiza los puntos de recogida de e-waste en tu municipio o ciudad, o sea, hay que saber dónde están estos puntos. Las pilas aparte, pues es donde no hay que mezclar pilas y batería con la basura doméstica ordinaria, ya que este puede ser influido en, no sé, en cualquier tipo de sobrecalentamiento y puede generar algún tipo de incendio en este caso. También está el borrar los datos, que es restablecer de fábrica o destruir el disco antes de entregar el equipo para así poder desecharlo correctamente. Donarlo funcional, digamos, por ejemplo, hay equipos que, aunque no lo creas, está en buen estado, o sea, y puede ser utilizado en escuelas, en organizaciones privadas o hasta inclusive vecinos o familiares que necesiten. También pregunta al vendedor. Hay casos donde muchos fabricantes, o sea, recogen el equipo antiguo al comprar uno nuevo. O sea, agarran el equipo antiguo y te dicen, si tú me das tu computadora antigua, pues yo te puedo vender esta computadora, pero obviamente a menor precio porque me estás entregando esta computadora antigua. Eso viene siendo dado en varios locales aquí de Ecuador y también en varios tipos así de puntos establecidos. También repara primero, pues hay que ver si este equipo como tal
tiene algún tipo de solución, o sea, hay que buscar talleres antes de desecharlo para así poder verificar si funciona o no, si en unos casos está una pantalla rota o la batería agotada. También la jornada de recogida puede participar en campañas municipales de recolección de e-waste, donde, bueno, hay ocasiones que varios municipios, varias ciudades, varias comunas, comunidades realizan como que ese tipo de recogida donde agarran varios dispositivos, hasta inclusive pasan a un camión diciendo compramos, vendemos chatarra vieja, cocina vieja, electrodoméstico viejo, todo eso. Entonces es un claro ejemplo de lo que está pasando en la jornada de recogida. Y si eres de parte de una empresa, pues obviamente hay que tener los contragestores RAE certificados y exigir un certificado de reciclaje. Eso es con respecto a todo esto de los consejos. Las conclusiones, pues, el e-waste crece a un ritmo alarmante, 62 millones de toneladas en 2022, comparado con el 2030, que es un aproximado de 82 millones de toneladas en este caso. Solo el 22,3% se recicla correctamente, el resto, en este caso, contamina suelos, agua y aire, hasta inclusive otro tipo de tipo de situaciones. Como tal, la chatarra viaja de países ricos a países pobres, generando una profunda injusticia ambiental, como en el caso de Estados Unidos a la India. También están las empresas y gobiernos que deben resumir la responsabilidad extendida al productor, el red, y cada ciudadano puede actuar, reparar, donar, reciclar en puntos habilitados y no quemar. Y por último, la economía circular es el camino de, o sea, usar y tirar a diseñar, reparar, reciclar y regenerar. Eso es todo con respecto a este tema. Muchísimas gracias.